si me lo permites, comenzamos. Este es el podcast Perspectivas Psicológicas y estamos efectivamente con el tema de amor y autoestima. Yo soy el psicólogo Omar Susano. Si gustas presentarte, colega. Claro, Israel Galicia es psicólogo y tanatólogo clínico y aquí estamos con gusto para continuar con esta temática del amor y la autoestima. Muy bien, pues es una temática que de repente también nos puede como que confrontar, ¿no? Porque al final de cuentas todos en algún momento dado hemos amado, ¿no? Nos han amado y de algún modo, como bien dicen, hablamos de cómo nos fue en la feria, ¿no? Entonces, muchas veces Mm. estas temáticas pueden ser confrontativas con uno mismo, con su historia personal, y es por eso que de algún modo cada quien habla de cómo le fue en la feria, dicen por ahí, pero al final de cuentas también hay conceptos universales, los cuales nosotros como psicólogos tenemos que tocar, tenemos que mencionar, porque al final de cuentas creo que las idas a terapia muchas veces tienen que ver con el amor. O sea, sinceramente, vienen los que no son amados, también vienen las personas para aprender a amar, para hacerlo mejor. En muchos casos las terapias de pareja pues consisten en eso, ¿no? En que de repente consideran ellos que han dejado de amar o que no saben cómo se hace, ¿no? La realidad es que no es como que haya una fórmula, colega, respecto a cómo se puede saber amar, ¿no? Cada quien lo hace a su manera. Me gusta mucho la película de Hitch, en las que se supone que él era el experto en relaciones amorosas, en donde él se supone que él capacita a otros para que aprendan a amar, y resulta que a final de cuentas las personas lo hacen a su modo, lo hacen a su manera. Y eso es lo que enamora a las personas que van y cortejan. No tanto lo que les dice Hitch, que desde luego les da seguridad. O sea, eso es importante siempre, tener seguridad ante el encuentro futuro, ¿no? Decíamos por ahí, me gustó mucho esa frase con la que nos quedamos de las sesiones pasadas, la vista pasada del podcast, en donde decíamos que eh, llegamos a ese punto en donde tenemos que decir, ¿quieres ser mi novia, no? Y esa temática creo que nos vuelve muy adultos, porque al final de cuentas nos confronta con una primera responsabilidad, si no es que ya había antes otras, pero es la primera vez que le decimos a alguien que si quiere pasar a formar parte de nuestras vidas, aunque sea temporalmente, aunque sea en un espacio de tiempo que no sabemos si va a durar una semana o va a durar toda la vida, porque hay muchas parejas que en ese primer inicio se quedan para toda la vida, ¿no? En la terapia nos llegan muchos casos de personas que ya llevan 30 años y fue su primer novio, ¿no? Entonces, Ujú. también los hay de las ocasiones en que pues duraron una semana, que duraron un día, ¿no? Hay situaciones muy específicas en las que se dura un día con la novia y después ya ocurre el desamor. Desde luego podemos pensar que no estaba muy sólido ese amor, ¿no? O sea, estaba fantaseando mucho. El amor es eso, es mucha planeación, es mucha fantasía, pero cuando se llega al encuentro es cuando ocurre este empezar a amar, ¿no? Y yo me cuestioné algo, colega. Me gustaría que a lo mejor fuera una pregunta detonante, pero Ujú. la pregunta es, ¿todos todos tendremos los recursos para amar? ¿O en su defecto, todos estamos capacitados para amar? ¿Tenemos todas las características para poder amar? ¿Tú qué opinas, colega? Pues digamos, si nos vamos a un absolutismo, todos, pues no creo, ¿no? Hay personas que lamentablemente tienen problemas, trastornos mentales y neurológicos, ¿no? Entonces se creería, ¿no? Que no, que quizá no tuvieran esa posibilidad, pero en sí la gran mayoría deberíamos de tener esa capacidad, pero la vamos desarrollando, ¿no? A partir de lo que vamos viviendo. Digamos que nacemos, vamos a ponerlo así, desde las perspectivas que yo utilizo o de las temáticas, las teorías en las que yo me baso, nacemos con 6 emociones básicas. Y la emoción básica que tiene que ver con el amor es la alegría. Entonces, si nacemos con las emociones básicas, ya son parte de nosotros y se van formando incluso desde que estamos en el vientre materno, porque ahí se va desarrollando el centro emocional también, ahí en el cerebro, lo que es el hipotálamo, etcétera, ¿no? Todos estos eh, elementos
segmentos del cerebro, uno podría decir que efectivamente si ya tenemos esa base que es la emoción de la alegría, más lo que vamos a ir desarrollando, lo que comentas, ¿no? Todo lo que significa amor y si lo llevamos al aspecto de la pareja, cuando nos llegan al consultorio, como bien decías, ¿no? Llegan con esa parte de si han dejado de amar o qué está sucediendo, por qué llegan a esas problemáticas, esos desacuerdos, a esos conflictos incluso severos, ¿no? Que llegan hasta los golpes. Y si nos vamos al punto de vista a lo mejor más absolutista igual, diríamos, bueno, es que una pareja que llega a los golpes, pues ya no se ama, ¿no? Así de tan sencillo como eso, pero no, no es tan sencillo, ajá. Porque hay gente que lo contrario, colega, también llegan parejas que creen que siguen amando, pero cuando se les empieza a cuestionar o ellos empiezan a reflexionar, pues se dan cuenta que ya no están amando, y no porque uno lo diga, ¿no? Porque uno tenga ahí la definición perfecta del amor y que aplica para todos, no. En realidad es de sus propias palabras, que es lo que uno hace en el consultorio, ¿no? Uno les pregunta, ¿no? Digamos, yo lo hago por separado para que ni uno ni el otro se vea influenciado, ajá. Yo los separo en ese momento y le pregunto a cada uno cuál es su concepto de amor, ajá, qué es lo que cree que está pasando en su relación de pareja, etcétera. Todas esas preguntas las hago yo por separado para después cuando estén juntos poder sacar conclusiones, ¿no? Bueno, para ti el amor es esto, ajá, para ti es esto. Entonces, ustedes creen que se están amando y es cuando se dan cuenta que dicen, pues no, ahora sí que desde mi punto de vista de lo que es el amor para mí, pues no, ya no estoy amando, ajá. Porque pues si para mí amor es respeto y ya no lo respeto, entonces ya no estoy amando. Si para mí amor es comprometerme con otra persona, tener interés en sus necesidades y ya no los tengo, pues entonces ya no estoy amando. Es así como vamos planeando, ¿no? Esta estructura de la terapia de pareja, colega. Bueno, yo lo manejo así. Tú me has comentado, pues tú te especializas mucho en la relación de pareja y es la forma, ¿no? Que los vamos llevando. Entonces, como dices, el amor es un constructo, un concepto muy, muy amplio y pues cada quien tiene su forma de amar. Obviamente sabemos distinguir cuando alguien dice, yo amo y por eso le pego, pues no, obviamente no, no llegamos a ese grado. Sí, el amor puede también convertirse en golpes y en insultos. No, obviamente hay cosas muy básicas que decimos aquí, el amor no entra. Ajá. Claro, aquí nada más agregaría, ¿no? A esto que refieres, que saber amar, muchas veces en terapia nos damos cuenta de que las personas no tienen conceptos bien definidos, ¿sí? Ni siquiera claros, ¿no? O sea, y en ese aspecto mucho van hacia que haya psicoeducación respecto al amor, que les digamos muchos conceptos de amor, y yo en mi caso, más que especializarme, me he nutrido, ¿no? De este lenguaje del amor, ¿no? Trato siempre de estar atento a las nuevas formas de amor o de amar que se ven en las calles, que se ve cuando voy caminando, cuando voy escuchando a la gente. En este concepto que mencionas, donde cada uno dice si ama o no ama, me gusta mucho a mí hacerles notar que las personas evolucionamos constantemente, no somos los mismos que fuimos hace 6 meses. Y si no fuimos los mismos de hace 6 meses, imagínate, no somos los mismos de hace 6 años ni de hace 20. Entonces, las personas cambiamos constantemente, ¿no? La cuestión es que el cuestionamiento que yo haría efectivamente sería si esta persona que ya evolucionó sigue considerando estar al lado de la persona que hace 6 años amó, que hace 20 años amó. Y en su defecto, si no es así, es cuestionarle qué es lo que está criticando de su pareja, ¿no? Porque muchas veces, y es ahí donde meto muchos conceptos respecto al etnocentrismo, si es un asunto cultural, ajá, si en un defecto es un asunto de clase social, donde ya veo menos a mi pareja porque, pues como yo trabajo y gano dinero, entonces ya la veo pobrecita, ¿no? Entonces, esto te hablaría de una evolución en donde un trabajo te cambió, ajá, pero ¿qué tanto este cambio te hace ahora olvidarte de los seres queridos?
Ajá, porque así como ahora desamas a la pareja, pues también pudieras desamar a mamá y desamar a los hijos, ¿no? Y amar el dinero, ¿no? Eh, y esto sí, hablando fuerte, de una manera fuerte con el cliente, pues sería, y esto te hace una mala persona, ¿no? El de desamar porque tienes dinero, ¿no? Pero en su defecto, si tú consideras que esto para ti está bien, pues dale, ¿no? O sea, adelante, porque a final de cuentas, a lo mejor tu misión en la vida era tener dinero, y ahora que lo tienes, pues ahora quieres hacer algo diferente, ¿no? Y olvidarte de aquellos que a lo mejor te acompañaron en ese camino, ¿no? Pero a final de cuentas, bueno, nada más pondría ese concepto de evolución o evolutivo, porque a final de cuentas siempre las parejas eh, avanzamos, o sea, individualmente tenemos una evolución hacia algún lado, ¿no? Yo no puedo decir que sea hacia arriba siempre, no, podemos avanzar hacia abajo, hacia las orillas, en realidad nada más es un avance, no nos quedamos estáticos en un mismo lugar, ¿no? Entonces a veces considero que un tipo de mayéutica en terapia más bien, es como cuestionar lo que ellos están seguros, ¿no? Y Mm. cuando ellos están completamente seguros de algo, y ahí es el momento de cuestionarlo. Y si ellos salen, digamos, convencidos de lo que ellos decían, estar seguros, pues adelante. Entonces vamos a trabajar con esa seguridad, ¿no? Y respecto a esta pregunta detonante que te hice, respecto a si las personas nacemos con estas características amorosas o estamos dotados de capacidades para amar, aquí yo te comparto algunas características que le pregunté a Meta, ya no le pregunto a ChatGPT, ahora le pregunto a Meta AI de WhatsApp, te contesta las cosas más padres. Y Así. entonces me contestó que las características comunes del amor de pareja es importante, ¿no? Que es el amor de pareja, estamos hablando de amor de pareja. Y algunas características para tomar en cuenta si estamos capacitados para amar, pues sería en este caso, por ejemplo, una conexión emocional, una conexión profunda y emocional entre ambos miembros de la pareja, que esa se puede desarrollar con el tiempo, desde luego. Sí. Comunicarse de manera abierta, honesta y efectiva, ¿no? Esto tan difícil que es en una sociedad en la que la mentira piadosa nos ha educado. Comunicarse de manera abierta y honesta es complicadísimo, ¿no? Me decía mucho mi novia, ¿no? Me decía que por qué las personas usan la mentira piadosa, ¿no? Y le hice notar algo, le dije, a ver, tú le dirías, no sé, le dirías a tu hija que no la vas a dejar ir porque no le tienes confianza, pues no, ¿verdad? Entonces le vas a cambiar el discurso, le vas a decir, no quiero que vayas por otra cosa, ¿no? Pero no por la causa verdadera, porque si no te vas a ver como una mala madre. Y así ocurre cuando dicen una mentira piadosa, estás tratando de proteger al otro y no es como que lo veas en realidad como mentira, lo ves como una protección. Entonces ahí está la situación del mexicano en cuanto a la mentira piadosa, trata de proteger, ¿no? Viene también este tema O de de la proteger, confianza mutua, ¿no? de También. protegerse a Que a uno veces, mismo también, ¿verdad? A sí, veces, también tiene que ver con esta parte de cuando no nos atrevemos a decir no, pero por no comprometernos a algo en el momento, ¿no? También ahí va la mentira, que, ah, sí, sí, nos vemos, también. Y después, pues no, simplemente no, ¿verdad? Ahí claro, están los podcasts hay de la muchas, mentira, ¿no, colega? También. sí, Ahora, lo abrimos sí, mucho, sí, abrimos ¿no? mucho el tema. Les, Y es un les tema recomendamos muy los, extenso. sí, los podcasts que hablamos sobre precisamente la mentira, y ahí hablamos también de la mentira piadosa. Pero a ver, adelante, colega, ¿qué Sí, sí, más te claro. dice no, el qué, meta? Meta. Ajá, Tenemos por ahí la confianza mutua, ¿no? Empezar a tener confianza mutua y la creencia en la lealtad y compromiso del otro. Sí, esto creo que es una de las características más comunes en terapia, ¿eh? Te lo puedo decir en el sentido de que las personas no confían en su pareja y es por eso que no los dejan ir o sea, a divertirse, ¿no? ¿Por qué? Porque pues, no sé si por allá vaya a conocer a alguien más. Y en realidad esto te habla de una desconfianza de los orígenes de la relación, una desconfianza de esta conexión emocional que puedan tener. Porque si ya consideras y estás confiado totalmente en que esa conexión es real,
pues no tendrías por qué espantarte de que se fuera a enamorar de alguien, ¿no? Sino que estarías totalmente confiado en que lo de ustedes es real, ¿no? Ese amor es verdadero. Está también este asunto del respeto mutuo por los pensamientos, los sentimientos y las necesidades del otro, ¿no? Que ahí entraría a lo mejor este etnocentrismo, donde la tolerancia también. Yo critico a mi pareja porque le gusta la música de Los Temerarios, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Eso es un decir nada más. Pero en ese aspecto, eh, ¿por qué debería de criticarla por un gusto musical? ¿No? Si al contrario, o sea, qué bueno que tenga gustos musicales diferentes a los míos, ¿no? Y en su defecto, cuando ella conoce mis gustos, pues también de repente como que no le gustan mucho, pero de algún modo es una manera de que ella conozca otro tipo de música que a lo mejor nunca se detuvo a escuchar, seguramente lo escuchó por ahí, pero nunca se detuvo a ver qué decía, ¿no? Sí, Y esa es la manera en que nos vamos compenetrando, vamos conociendo a nuestra pareja, su cultura, ¿no? es todo un Me tema interrumpes si quieres, ¿eh? sí, mira, porque aquí hay algo bien importante. Vamos a entender que el amor, es por sí solo, es un concepto muy complejo, ¿no? Pero aparte al amor, lo relacionamos con otros conceptos igual de complejos, ajá, entonces lo hace todavía más complejo, ¿no? Por ejemplo, que en el amor debe haber plenitud, debe haber armonía, debe haber protección, debe haber compromiso, debe de darle sentido a tu vida, ¿no? Todo eso va a ir inmiscuido en el amor, entonces, y cada concepto por sí solo es complejo, ahora meterlos todos ahí en el amor, se hace todo un tema, ¿no? Pero ahorita esto que comentas es bien cierto porque es parte de lo que se trabaja, ¿no? No nada más en la terapia, sino las parejas por sí mismas, sin necesidad de acudir a terapia, la necesidad que hay en la relación de pareja o cualquier tipo de relación, porque a lo mejor nos centramos en la relación de pareja, pero igual en la relación con los hijos, o los hijos con los padres, o entre hermanos, entre amigos, ¿no? Porque, pues vamos a un lugar, ajá, a lo mejor un grupo de amigos. Vamos a un lugar, bueno, pues vamos acá que tocan música de Los Temerarios, bien padre, agarramos y otro, ay, no, es que esa como que no, mejor vamos acá donde es un club así de lectura y ponen música clásica y el otro, ay, qué aburrido, ¿no? Así es, ajá, en todas las relaciones, ¿no? Porque hay que entender que el amor no nada más está en la pareja, sino también en otro tipo de relaciones, por ejemplo, la de la amistad, o quizá el más fuerte de todos, ajá, de la madre hacia los hijos, ¿no? Pero bueno, aquí el punto que comentas, colega, cobra importancia en el sentido que debemos aprender a compartir, pero compartir no es nada más ten, mira, te comparto de mi agua, ¿no? No, sino también compartir gustos, ajá. Entonces, si a la pareja tiene un tipo de gusto que a mí no me gusta, pues tengo que aprender a compartir eso también, ¿sí? Pero ahí entramos a otro tema también, otro concepto bien complicado, la reciprocidad, ¿no? Es decir, a ver, ok, mira, a mí no me gusta la música de Los Temerarios, a ti no te gusta la música clásica, pero vamos a escucharlas las dos, ajá. Pero ¿qué pasa si yo solo digo, no, solo música de Los Temerarios porque es la que me gusta? ¿No? O solo música clásica, o el puro rock de los 60, que es el que me gusta y el que me motiva, el que me hace sentir bien. Entonces, cada que estamos juntos y se presta la situación, yo pongo mi música de rock de los 60 porque es la que me gusta, pero a lo mejor a mi pareja no, le gusta otro tipo de música, música clásica o la que sea, ¿no? Menos la del rock de los 60. Y si nos gusta, pues ya, ¿no? La ponemos, nos gusta a ambos. Pero si no, ¿qué pasaría si yo siempre impongo eso, ¿no? Así a lo mejor muy sutilmente, ajá, así como que, ay, mira, aprende, agárrale el gusto, mira, es una música bien bonita, en los 60 hubo Amor y Paz, y de ahí los Beatles, y le puedo soltar toda una historia de la música, ¿no? Que también lo platicamos en un podcast, ¿no? También lo de la música. Pero bueno, el asunto es compartir, ajá, y compartir no significa nada más mira, estos son mis gustos, aprende de ellos y haz los tuyos. No, porque quizá no, ajá, a lo mejor no le gusta la música que yo pongo, la música que me gusta,
pero aún así la escucha conmigo. Y eso es de verdaderamente de reconocerle a la pareja. Ajá. ¿Por qué? Porque a pesar de que es algo que no le agrada, ha aprendido a compartir. Y a lo mejor una de esas termina gustándole, ¿no? También, ajá. Pero si no, por lo menos es eso. Pero también de mi parte tendría yo que aprender a compartir sus gustos. Ajá. Si le gusta poner este tipo de música, yo también escucharla. Ujú. Eso es lo Claro, importante, claro. ¿verdad? Y la cuestión de no llegar a la superioridad, inferioridad, ¿no? Que tanto mencionó en el sentido de no, generalmente vemos parejas en las que, como bien lo dices, solamente escuchan un tipo de música y te das cuenta que ahí ya hay un dominante, ajá, una persona que ya impuso su gusto. Y muchas veces el gusto es impuesto, así como tal cual como lo decimos, en donde no se le preguntó al otro, sino simplemente, o llegas a preguntarle, en terapia nos llega a pasar esa oportunidad de preguntar, y muchas veces nos dicen, pues es que a él le gusta, por eso lo escuchamos, ¿no? Entonces ya es como que hay un servilismo de parte de la pareja en el cual ya no opina, ya no tiene esa oportunidad de opinar porque se Y le se han somete. quitado ese tipo de, sí, ese tipo de moralidad ya se le quitó, se le ultrajó y ahora la pareja hace lo que yo digo, ¿no? O sea, entonces en ese aspecto, pues hay muchas parejas que así andan por la vida, haciendo lo que uno de los dos dice. Entonces ahí se pierde totalmente hasta un derecho humano, ¿no? Que en este caso sería opinar o hasta ser partícipe de la relación de pareja, ¿no? O la libertad, Viene, ¿no? Que también es otro concepto bien individual. amplio y bien complejo, que tiene que ver también con el amor y con lo que comentabas, ¿no? Al respecto de, bueno, a ver si me tienes confianza, entonces puedo salir con mis amistades, ¿no? ¿Sí? Esa parte, ¿no? También es ese concepto de la libertad. Y algo que quería agregar a lo que comentabas anteriormente, Omar, esta parte de que ahora con la tecnología, los avances, hay más, ¿cómo se le dice? Hace que vivamos más tiempo, ¿no? No antes, ¿no? A lo mejor antes eh, las personas sabían que iban a lo mejor a llegar a los 60, 70 años, ahora no, ahora pueden vivir más y con una pareja, ahora te tienes que ver hacia, no en 30 años, ¿no? A lo mejor vivir 50 años con esa persona y tiene que ver con lo que comentabas, ¿no? Que en ese tiempo pues se va cambiando, ajá, la persona va madurando o tal vez lo contrario, ¿no? Nunca madura y la otra sí, entonces todavía se vienen esos desacuerdos, ¿no? Pero también bien interesante en ese sentido, ¿no? Cómo las personas ahora, al tener una expectativa más larga de vida, pues también tienen que considerarlo al estar con una pareja, ¿no? Ya no voy a estar con esta persona, un decir, si me caso, me junto con una persona a los 30 años y la expectativa de vida eran 60, pues me voy a aventar unos 30 años con esta persona. Ahora no, ahora a lo mejor hay una expectativa de vida suponiendo a los 80, entonces ya son 50 años, 20 años más todavía. Ajá. ¿Qué puede suceder en 50 años? Uy, un montón de Un cosas, montón ¿no? de cosas. Adelante, Así es. adelante, Omar. Así es. Y a final de cuentas, como bien dices, ¿no? O sea, este asunto de pensarse a futuro, o sea, es demasiado importante. También hay que tomar en cuenta que este tipo de relaciones, ¿no? En donde se está en espera de si uno de los dos maduró más que el otro. Ahorita que lo mencionaste me llamó la atención, porque en terapia lo que hago muy comúnmente es eso, hacerle notar a la persona que uno tuvo la oportunidad de madurar, pero el otro no. Entonces, en esta etapa de terapia, en muchas ocasiones me toca hacer notar que vamos a buscar que esta persona madure el tiempo de la terapia, que trate de nivelarse, de llegar a un aspecto madurativo, para poder entender por qué el otro se quiere ir o por qué el otro no quiere que se vaya esta persona. Entonces, en Ujú. este crecimiento que muchas veces es complicadísimo, no podemos hacer que la persona madure 10 años, ¿no? O sea, en 5 sesiones. Pero a final de cuentas, sí podemos apoyarles a entender si ya vivieron 60 años, si ya vivieron 50 años, pues que a lo mejor ahora con algunos cambios, a lo mejor con igualdad de condiciones, pues, buscando la justicia desde luego, mejor comunicación, se pudiera vivir el resto, ¿no? El resto de tiempo que pudieran ser ahora ya unos 20 años más, ¿no? O unos 15 años más, dependiendo, ¿no?
Pero en ese aspecto a mí me cuesta mucho trabajo cuando las parejas ya que llevan 60 años se quieren separar. Me cuesta entenderlo, porque al final de cuentas ya pasaron gran parte de las cosas difíciles, ¿no? Y ahora en el Sí, nido vacío muchas veces no aceptan el reencuentro, ¿no? No aceptan tolerar un poco más. Ajá, no sé sí, si quieres mencionar algo. no, cabría mencionar esa parte, ¿no? Que cuál es la etapa del nido vacío, ajá, en esta situación de que pues es cuando los hijos ya han tomado su dirección, ya a lo mejor ya no viven en casa con los padres y ellos se tienen que reencontrar, porque a veces hay que verlo así, ¿no? Que aquí está uno, aquí está el otro, y en medio los hijos, cuando se quitan, a veces ya no se, pues, podemos decirlo incluso así tan fuerte, ya no se conocen, ajá, el uno al otro, porque siempre estuvieron enfocados a hay que hacer esto aquello por los hijos, ¿no? Por la familia, pero en realidad no, en realidad es por los hijos, ¿no? Y aquí, por ejemplo, el psicoanálisis es muy preciso en ese sentido, ¿no? Cuando nos hace ver cómo empezamos a generar lo que es el amor o aprenderlo a partir de lo que en el psicoanálisis se le llama narcisismo, ajá, es decir, a partir de mí, ajá, y a partir de mí gira todo. Y es como voy a aprender, ajá, el amor que le voy a tener a mi mamá, el amor que le voy a tener a mi papá, el amor que le voy a tener a mis hermanos y las relaciones cómo se van dando, ¿no? En psicoanálisis se menciona esa situación de cómo deposito en el objeto, entendiendo el objeto a otra persona, son términos que utiliza el psicoanálisis, ¿no? Deposito ese afecto o esa emoción o ese sentimiento o principalmente esas necesidades. Entonces, en el otro veo mis necesidades, ajá, y quiero que me las cubra, ajá, por eso se habla de esta parte del narcisismo. Entonces, es bien interesante todo esto del concepto, del tema del amor, ¿no? Que ya después nos iremos también a esta parte de la autoestima. Pero sí, bueno, ¿No? quería comentar esa parte, colega. Sí, y aprovechando que también nuestro podcast es de amor y autoestima, se confunde muchas veces el egocentrismo o el narcisismo, se confunde con autoestima, porque de algún modo pues se parecen en el sentido que les hacemos notar al paciente, al cliente, que tenga que voltearse a ver a sí mismo, ¿no? Que tenga que empezarse a autocuidar, autoprotegerse, Egoísmo, ¿no? ser un poco Pareciera. egoísta con el exterior, ¿no? Ujú. Para que entonces empiece a cuidarse a sí mismo. Y entonces por eso se llega a confundir este egocentrismo, este narcisismo, porque se piensa que entonces lo estaba haciendo bien, ¿no? Pero lo que pasa es que el narcisismo también tiene mucho de vacío, ¿no? O sea, tiene ese narcisismo como lo manejan, tiene más que ver con no haber madurado precisamente, tener muchas cosas no consolidadas adentro y solamente estarse protegiendo del exterior. Y la autoestima viene a ser otra cosa, precisamente viene a ser conocerte adentro y afuera y entender qué cosas no deberían seguir ocurriendo porque te están lastimando o te están quitando Ujú. prioridades ante la vida o oportunidades también, ¿no? Esta cuestión de los límites también es muy interesante y una persona con autoestima se protege de no permitirle a la gente hacerle daño, por ejemplo, ¿no? O en su defecto Sí, también entender que también puede estar haciendo daño hacia afuera, ¿no? Que también hay que tener cuidado con esas palabritas, ¿no? Que decimos a las otras personas. No sé si quieras ahí agregar algo más respecto a la autoestima, colega. sí, Omar, porque tocas temas bien importantes que tienen que ver con el amor o con el desamor o con no tener amor hacia alguien más o incluso en la autoestima baja, como se le suele decir, no tener amor propio o amor hacia uno mismo, ¿no? Pero mira, ahorita que tocaste estos conceptos, que también cuando hablábamos de la salud mental y en automático asociarla a lo que son los trastornos mentales de personalidad, etcétera, también platicábamos sobre lo que era el narcisismo, ¿no? Cómo se puede confundir, por ejemplo, con egocentrismo, pero es muy diferente en el sentido que sí, un narcisista busca ser el centro, ajá, eso sería el egocentrismo, ego, de si lo traducimos a lo mejor otra palabra más conocida, yo, ajá, el yo, ajá, yo soy el centro. Pero no necesariamente esto es negativo en el sentido que sea una persona egoísta o narcisista, ¿no? Sino también puede tener que ver con las personas muy inseguras, ajá. Creo que soy el centro de atención, ¿por qué?
porque quizás lo fui en mi núcleo familiar, en mi dinámica familiar, pero no para bien, porque a lo mejor siempre estaban sobre mí, sobre mí, sobre mí. Entonces, soy una persona que se exige demasiado y que creo que cualquier error los demás lo van a notar y me lo van a hacer ver y entonces me presiono mucho. También eso es egocentrismo, cuando creo que gira alrededor de mí, pero lo estoy llevando a una situación, ¿no? De que todo gira alrededor de mí, pues yo soy el más importante y por eso soy el que debe de estar por encima de los demás. Ese es digamos, una vía, ¿no? La otra es quizá peor, ajá, en el sentido de que creo que todos me están observando. Y el egocentrismo, junto con el mecanismo de defensa de la negación, tienen mucho que ver, por ejemplo, en las personas paranoides, ajá, que creen que me va a hacer daño esta persona, que el de allá me está viendo. ¿Por qué? Porque también es una persona egocentrista que cree que es el centro, ajá. Entonces los de allá ni caso me están haciendo, pero yo creo que están hablando de mí. Entonces, es bien interesante todo esto, cómo la mente humana puede ir hacia un lado o hacia otro, ¿no? Ahorita mencionabas esto y por eso quería hacer la diferencia que no necesariamente una persona egocentrista es una persona que se cree superior, no. A veces es todo lo contrario, ajá, y puede llevarla a trastornos mentales fuertes, ¿no? Todo va relacionado, ¿no? Claro, claro. Y vamos a retomar en el sentido de las características, ¿no? De una persona que pudiera amar, ¿no? Que es a lo mejor la pregunta detonante. Y voy a continuar con algunas cosas, desde luego haciendo retroalimentación y agradezco tu retroalimentación también para que vayamos compartiendo, ¿no? En ese aspecto viene también esta cuestión del apoyo emocional y físico en momentos de necesidad, que eso es complicadísimo, ¿eh? O sea, es una cuestión con la que no se nace, ¿no? O sea, yo siempre digo que es necesario como que amar a nuestra pareja como se amaría a un hermano menor, ¿no? Pero no todos los hermanos mayores aman verdaderamente, ¿no? Pero un hermano mayor que atiende a su hermano menor, pues trata de apoyarlo, ¿no? Para que avance, ¿no? Y en la pareja no siempre ocurre eso, no de esa manera. Entonces, les trato de poner ese ejemplo porque muchas veces, o a mí que me tocó tener un hermano mayor, pues sí parecía como apoyarme para ir hacia adelante, ¿no? Pero muchas veces también dejándome libre para que yo pudiera tener mis propios errores y corregirlos en el camino. No es como que me hiciera las cosas, ¿no? Pero entonces, no todos estamos dotados de esta posibilidad de apoyar emocionalmente a otros, ¿no? Las vamos aprendiendo en el camino, ¿no? Menos tampoco el apoyo físico, ¿no? Muchas veces, pues en ese aspecto se habla mucho de una manera de la ideología hegemónica, de que físicamente el hombre es más fuerte que la mujer, entonces se piensa que el hombre debe de proteger a la mujer, ¿no? Cuando en muchos Ujú. aspectos la mujer es muy fuerte y puede protegerse por sí misma, ¿no? No necesariamente todos vamos a estar diariamente cargando un garrafón de agua, ¿verdad? Y que necesitemos al hombre para que vaya por ese garrafón que es pesado, ¿no? Entonces parece que sí, se confunde muchas veces esta protección con la posibilidad de defenderse por sí solo, ¿no? O poder tener confianza en sí mismo, ¿no? Ese podría ser el Ujú. término. No sé si aquí quieras agregar algo, colega. Sí, porque lo que acabas de mencionar tiene mucho que ver con otro concepto también bien complejo, la empatía. ¿Ah? El que una persona necesite de otra o que yo tenga la capacidad de ver si mi pareja necesita algo en el aspecto emocional o físico o económico, lo que sea, tiene que ver con empatía, ¿no? Esa situación, esa característica que nos lleva a poder percibir el estado emocional, el estado psicológico, lo que pudiera estar viviendo esa persona, cómo se pudiera estar sintiendo, aproximándonos, ¿no? No es algo así como casi una telepatía y leo sus sentimientos, pensamientos, no, porque si no nos vamos al otro problema que hay en en la pareja, ajá, o incluso en otras relaciones, que yo tengo la idea de que los demás tendrían que saber cómo me siento, no, ajá, no es responsabilidad de los demás. En una relación de pareja o en una relación muy estrecha, quizá podamos dar por entendida esa parte entre comillas, ¿no? Porque no me la voy a pasar adivinando qué piensa y qué siente la otra persona, ¿no? También la otra persona tiene que expresarlo, porque igual, y no es que yo no sea empático y no me dé cuenta de que necesita algo, ajá, emocional, físico, como sea,
sino quizá yo también tenga otra problemática que me está desviando mi atención o me tiene a lo mejor desorientado en ese sentido y por eso ahorita no tengo esa capacidad de empatía con la otra persona. Ajá, entonces quizá la otra persona podría tener esa empatía hacia mi persona. Todo eso, ¿no? Que tiene que ver con lo que comentas, colega. Así es. Este es un, yo creo que es un desarrollo de emocional complejo en el ser humano. No cualquiera tiene acceso a este tipo de capacidad, ¿no? De apoyar a otros, de la empatía como tal. Y como bien lo decías al principio, parece que hay personas también que tienen un aspecto orgánico o un Sí. trauma, digamos, que no necesariamente pueden observar, ¿no? El ayudar a otros. O sea, te decía yo de un caso de un cliente con Asperger que literalmente no entendía la complejidad de ciertas emociones para entender la ironía, por ejemplo. Pero si no conocía, Ujú, no podía ujú, entender la ironía, mucho menos podía entender el amor, por ejemplo. ¿No? Él sí. tenía sensaciones de que le gustaba a alguien porque sentía algo físico, pero no entendía que ese algo físico iba a poder ir acompañado de responsabilidades. Él tenía una Ujú, necesidad física, quería tener a lo mejor una relación sexual con alguien, ajá, pero eso no necesariamente lo involucraba emocionalmente con esa persona, porque pues la característica de él como Asperger era no entender ciertas emociones, no entenderlas y no hacer, no adentrarlas, no adentrarlas a su conceptualidad pues psicológica, emocional, ¿no? Como ser humano, sí, ¿no? Esa es la parte que se le dificultaba. Ajá. ¿Quieres mencionar algo? sí, mira, es que esto sucede, que comentas es bien interesante porque lo relacionamos con situaciones donde hay alguna problemática en ese sentido, ¿no? Tú mencionas el Asperger como parte del espectro autista. También en las personas que tienen algún tipo de deficiencia mental o alguna situación, como comentas, neurológica. Normalmente se les suele tratar a estas personas como si fueran niños y también tenemos la idea de que el niño pues pareciera que es así como el niño es casto y puro, ajá, y sí lo son, ajá, pero no en el sentido de que lo asociemos en automático con que no tengan que ver con una situación de sexualidad. Bien lo dice el psicoanálisis freudiano, ¿no? Desde pequeños ya vamos desarrollando la sexualidad, pero en estas personas también, ajá, como que lo dejamos de lado, vemos otras cosas como creemos son más prácticas y funcionales para su vida, para que aprenda a poder sobrellevar las cosas, o incluso yéndonos a futuro, ¿qué va a hacer de esta persona cuando no estén las personas que le apoyan, sus padres o su hermano? No sé, ajá, y entonces nos vamos hacia ese aspecto, ¿no? De cómo pudiera sobrellevar su vida, obviamente también con las personas que le rodean, pero ese aspecto de la sexualidad se deja mucho de lado, ¿no? Y es parte fundamental. Hemos platicado en otros podcasts lo que es la pirámide de Maslow y sus necesidades básicas, ¿no? Entonces, es bien interesante y lo asocio ¿por qué? Porque la sexualidad tiene que ver precisamente con el tema de hoy, ¿no? Tanto con el amor como con la autoestima. Claro, claro, por ahí también otra característica del ser humano para saber si puede amar, pues en ese aspecto pudiera ser la conexión íntima y cercana, ¿no? Tanto física como emocionalmente, que a lo mejor va de la mano Ujú, del anterior, del apoyo emocional y físico, pero acá una conexión íntima, ¿no? O sea, no todos, sí, no necesariamente todos tenemos desarrollada esa capacidad de conectarnos íntimamente con otros, ¿no? Yo, de hecho, ujú, en mi teoría del amor que estoy desarrollando, hablo de que muchas veces se apanica uno, tiene miedo a que lo conozcan íntimamente. ujú, Ajá. ¿Por qué? Porque muchas veces esta intimidad la hemos cuidado tanto que por qué va a venir un desconocido o una desconocida a conocernos, ¿no? Y a decir que nos conoce más que nosotros mismos, ¿no? Si cuando esto lo estamos guardando como un tesoro, nuestro último tesoro, ¿no? ujú, El cual guardamos y protegemos, ¿no? De una manera muy leal hacia nosotros mismos. Y entonces cuando llega alguien a entrometerse en nuestras vidas, a querer formar parte de ellas, pues de repente queremos conseguir conservando nuestro tesoro, ¿no? Pero muchas veces esa es una dificultad porque ahora hay un nosotros, ahora
tenemos que empezar a desarrollar esta hermandad, ¿no? Esa fraternidad en pareja que requiere mostrar todos estos lugares recónditos que se han guardado durante años, ¿no? ¿Por qué? Porque se vivía solo, porque se estaba desarrollando una personalidad independiente, ¿no? Individual. Y ahora pues estamos en búsqueda de unos otros, ¿no? Que necesita mostrar todas sus armas, como si esto se tratara de dos polos opuestos, como Rusia y Estados Unidos, ¿no? Mostrando sus armas para poder decirse que se puede hacer daño, pero que se pretende amar, ¿no? Esa fue Pero una que definición que dio una necesitan, vez ¿no? un cliente, ¿no? Una conexión necesaria, ¿no? Sí, mire, esto de la intimidad, también es bien importante en el sentido de entender lo que no nada más es como un acto de relación sexual, ¿no? Sino la intimidad también tiene que ver con esa capacidad de que podamos compartir con la otra persona nuestra forma de pensar, nuestra forma de sentir, a lo mejor, pues nuestros deseos, y a veces se dicen, ¿no? Ya, hasta nuestros secretos más, escondidos, más oscuros, no se llega a tanto, porque también esa es otra situación, que cuando estamos hablando de una relación de pareja, uno creería que es donde hay mayor comunicación posible, ¿no? Donde se platican y uno sabe todo lo del otro. No es así. De hecho, tú lo mencionabas muy bien en algún podcast. Hablábamos de comunicación, precisamente hablamos de sexualidad y comunicación, y mencionabas esta parte que me llamó mucho la atención, que había cuatro, dependiendo de las teorías, 4 o 5 niveles de comunicación. Entonces, entendiendo que el quinto nivel es el más profundo, o en la otra teoría el cuarto es el más profundo, pero que la pareja a veces está aquí en el segundo, ¿no? Ni siquiera llega ya ni al tercero, sino está aquí en el segundo, como que casi casi hablándose por encimita, ¿no? Y bien interesante esto que mencionas, y por eso quería comentar un poquito sobre la intimidad, porque pues es parte importante del amor, con cualquier persona, el poderle platicar a alguien, tenerle la confianza de expresarle cómo me siento, qué pienso, cuáles son mis emociones o cosas que yo quisiera hacer o que he hecho, etcétera, ¿no? Y ahí nada más agregaría, colega, en la cuestión de esa intimidad. Si es tan importante y se protege tanto, pues qué padre sería tener un compañero de vida, una compañera de vida, la cual entendiera que esa intimidad pues se pretende que siga siendo mía, ¿no? Individualmente, o suya, también su intimidad sea suya, pero qué mejor tener un acompañante de vida en el cual entienda que esa intimidad pues se va a seguir protegiendo, pero a final de cuentas también se quiere unos otros, ¿no? Y que entonces no es esto una Ujú. guerra por la intimidad, por conocer más allá de ti o tú de ella, sino que más bien esto sea un nosotros, un conjunto de ir caminando hacia adelante sin tener que proteger nada, pero sabiendo que ahí está nuestra intimidad, pues tranquilamente, ¿no? Sin tenerse que proteger, no se tendría tampoco que descubrir, ¿no? Simplemente se tiene Ujú. ahí como se guardan los discos, ¿no? Los discos compactos que se tuvieron de hace muchos años y que ahí están mostrados, todo el tiempo están ahí asomándose, pero no necesariamente tenemos que estarlos viendo uno por uno para ver qué tiene, ¿no? Simplemente ahí están, como Ujú. un ropaje más o un mueble más de la casa, ¿no? Pero bueno, a final de cuentas, Sí. por ahí también pudiéramos hablar de otra característica que sería el compromiso, ¿no? Un compromiso mutuo, pues a lo mejor van de la mano estas características con la relación y con el crecimiento conjunto. A lo mejor en este aspecto hasta con el respeto al otro, ¿no? A la intimidad del Ujú. otro que decíamos hace rato. Pero se habla como un compromiso y muchas veces las personas también, pues son sentimientos, son características complejas que no necesariamente uno ya las posee, ¿no? Sino que con el paso del tiempo vas madurando y, y las vas desarrollando, ¿no? Ujú. O sea, si nada menos yo hablaba de que de chico, de la adolescencia, me costaba trabajo ser una persona atenta, ¿no? O sea, una persona con características de saludar a alguien. Yo veía a un amigo que era muy desenvuelto y cuando íbamos a pagar a lo mejor ahí en la escuela íbamos a pagar, a hacer un pago, ¿no? A inscribirnos y él saludaba a la secretaria y
buenos días, ¿cómo estás, Martita? Y cosas así. Pero en realidad a mí me daba mucha vergüenza. Yo nada más le daba el billete y así como que dame mi recibo, ¿no? Pero en No, lo realidad que es, a lo esto que se va ven. desarrollando. Sí, Ujú. esto se va desarrollando y como tal creo que estas características también se desarrollan. O sea, son muy humanas y te hace ver precisamente muy actualizado, muy sofisticado, te hace ver como una persona sociable, ¿no? Pero Ujú. en este aspecto te hace ver amoroso muchas veces con tu pareja y una persona que va poseyendo estas características, pues se hace más maduro, se hace, me gusta mucho la palabra sofisticación, se hace más sofisticado para el amor, ¿no? Para el amor y para otras relaciones, porque realmente esas características te pueden ayudar a muchas cosas, ¿no? No necesariamente nada más al amor, ¿no? Y paso a la otra que también pudiera ser, igual me puedes interrumpir desde luego, que sería la pasión y el deseo hacia el otro, ¿no? Tanto física como emocionalmente, ¿no? Que en la teoría de Stenberg se habla de pasión, intimidad, pasión y compromiso. Casualmente ya tocamos las tres. Hace rato decíamos el compromiso, Ujú. la intimidad y la pasión, ¿no? Pero en este aspecto, pues Stenberg menciona mucho que si se pierde alguna o alguna no está conectada con la relación, se va cambiando de amor, ¿no? O sea, por ejemplo, se puede tener un amor de hermanos cuando solamente tienes compromiso, se puede tener un amor individualizado cuando nada más estás en contacto con la intimidad, o también si solamente tienes pasión, seguramente es un amor de amantes, ¿no? Donde toda esta parte loca es la que se privilegia, ¿no? Entonces es un triángulo muy interesante el de Stenberg, el triángulo de Stenberg del amor, porque te habla de eso, de que cuando conjuntas dos o hasta tres, a lo mejor podemos tener un amor verdadero, ¿no? Que en ese aspecto, intimidad, Ujú. pasión y compromiso, para él serían el amor verdadero, ¿no? Es interesante esa teoría, ¿no? Hasta aquí, no sé si tú quieras comentar algo, ¿no? Ya que me fui con la pasión y compromiso y hace rato de intimidad, ¿no? Sí, pues mira, fíjate que sí, sí he visto esa teoría. Eh, Obviamente trata de simplificar, ajá, porque si no, pues, uy, se tendría que extender en un montón de cosas, ¿no? Entonces, entendiendo esta parte de tratar de hacerlo más sencillo y hacer su triángulo ahí, pues sí, sí menciona situaciones, ¿no? Desde el aspecto de cómo podría ser un amor romántico o un amor, social, ajá, por ejemplo, de los amigos, ¿no? Como decías, incluso si nada más es la pasión o nada más es la intimidad, cómo va desencadenando las relaciones humanas, ¿no? Pero aquí, digamos, sí, hay muchos más elementos, ajá, sí. Ahora no he visto tan a fondo esa teoría, no sé si ya analizándola más, digamos, más a fondo, ese nada más como es el constructo que él hace para tener sus bases y de ahí se va a muchas más cosas, ¿no? Porque sí hay que entender que en el amor hay mucho más que esas tres concepciones que él maneja, pero yo quiero creer. Ajá, la verdad, como te comento, no he visto esta teoría a fondo, que quizá va más allá, ¿no? Por ejemplo, la intimidad, relacionarla con muchos conceptos más, el compromiso con otros conceptos más, por ejemplo, el compromiso, pues quizá él ya más a fondo lo asocie a lo que es el respeto, a lo que es el poner atención en la otra persona, entendiendo lo que es la palabra o el concepto compromiso, ¿no? Que aquí voy a estar, ¿ah? Como dicen, eh, truene, tiemble, relampague, aquí voy a estar contigo. Ese es un compromiso, ¿no? ¿Y por qué? Pues porque yo me comprometo a lo que está de mi parte, dar. Ajá. Eso sería. Entonces, yo quiero pensar que así es su teoría, ¿no? Que cada vez va más a fondo en, en estos tres conceptos que maneja como base. Sí, yo nada más hago notar, sí, efectivamente, sí, sí habla de muchas intersecciones. Entonces, realmente la teoría de Stenberg está muy completa en ese sentido, de que al mezclar varias cosas, o sea, el compromiso con la intimidad, la pasión con el compromiso, la pasión y la intimidad, y se van creando otras. De hecho, me figura mucho la pirámide de Maslow, ¿no? Que en Ajá. realidad va teniendo otras alternativas. Yo, de hecho, la parte de mi teoría que estoy desarrollando, la amplié, en lugar de un triángulo, la amplié a un cuadrado, en donde efectivamente en mis vértices
por un lado está la individualidad, del otro lado está la pareja, abajo está la familia y del otro lado está el éxito. Entonces ahí le agrego esta cuestión del éxito en el sentido de que las personas siempre pretendemos estar ganando, ¿no? Ganando o teniendo avances o en ese aspecto. Y muchas veces pensamos Logros. que el avance lo tenemos solos, ¿no? Cuando en realidad muchas veces el tener ya una pareja ya es un éxito. Pero la realidad es que muchos de los triunfos los vivimos solos, individuales. Sí. Y esto en un momento dado nos puede alejar de la pareja, ¿no? O de la familia como tal. Entonces por eso se me hizo un aspecto muy importante que no fuera un triángulo, sino más bien un cuadrado. Ajá, para poderlo Ujú. poner como en un plano cartesiano donde hablemos del tema del éxito, ¿no? Porque a terapia me llegan muchas personas buscando éxito, pero su éxito Sí, los aleja de la relación de pareja, ¿no? Entonces ahí donde tenemos que trabajar que a sí, veces sí. esto se vive de manera diferente cuando se tiene a una pareja. O muchas veces les hago notar algo, colegas, les hago notar que se tiene nada más a la familia o a la pareja, se tiene nada más ahí como un modo de presentarse socialmente. O sea, es decir, se tienen fotos con la familia, con los Ujú. hijos, así bien padres en Instagram, pero Nada más a para la la hora imagen. de, sí, a la Sí. hora de la hora, pues se actúa solo, se hacen cosas independientes y es más, en el peor de los casos, pues se tienen problemas íntimos que ya son irresolubles, ¿no? Y entonces ahí donde viene el cuestionamiento que hace rato decía, ¿no? ¿Esto te hace mejor o peor persona, ¿no? O sea, ¿eres mejor por tener familia o eres peor por tener familia? Pero en esas respuestas pues está efectivamente su convencimiento de la persona, en donde a lo Sí. mejor quiere tener una nueva vida o en su defecto se puede retroceder y decir, ¿sabes qué? Si es cierto, esta familia fue la que me ayudó a salir adelante y a tener éxito, ¿no? Pero a final de Ujú. cuentas, bueno, te digo, son muchas cosas que son muy complejas con cada pareja, ¿no? O No, de no podemos hablar así como lo, que al aire. sí, Ujú. de lo que comentas también sucede lo contrario, ¿no? Cuando hay personas que se enfocan en su familia, pero no saben cómo hacerlo en el sentido que empiezan a dejar cuestiones personales de lado. Se empiezan a frustrar y eso lo canalizan hacia la familia, incluso llegando a pensar que por culpa de su familia no se han desarrollado. Ajá. Entonces ese equilibrio, ¿no? Que hay que tener, porque ahorita que mencionas esto del éxito, que así como me lo pusiste como un cuadrado, igual y lo estaba viendo hasta como que viene siendo una misma figura, pues nada más el Sí, rombo, ¿no? Así sí, como que exactamente. esa parte, te lo pongo así porque ahorita que me lo ibas platicando, pareciera que no tengo aquí algo que sea cuadrado. Ah, mira aquí, Ujú, ¿no? Ahí está, ujú. ¿no? Y por un lado tenemos uno, el otro, etcétera, ¿no? Pero si lo hacemos así, entonces esta persona tendría más prioridad al éxito, por decirlo así, o donde está la familia quedaría en la punta, ¿no? Se me figuró así ahorita Sí, que me ibas mencionando esto que estás desarrollando, sí, cómo lo pueden ir volteando, así como un rombo a ujú, manera de que, pues ahorita mi prioridad es esta, ¿no? A lo sí. mejor así Y se al me final de imaginó. cuentas, con esa intención se hace, ¿no? O sea, ponerlo en un plano cartesiano, ponerlo un Ujú. tipo cuadrado, es con la intención de definirlo. A final de cuentas, las cosas ya están definidas, ¿no? O sea, ya es todo se conoce. Hoy en día todo está ya descubierto. Nada más que esta manera mía de conceptualizar y agarrar el triángulo de Stenberg y agregarle algo es por lo que observo, no es o sea, no es porque se me ocurrió, no, y ni siquiera ni trato de no ser pedante en decir, yo descubrí esto, no, o sea, Ujú. mi intención es que conforme vamos observando cosas en la terapia, le agreguemos de acuerdo a lo que observamos, y el tema del éxito se me hace que es un tema que se había estado dejando de lado en este tema, porque yo sigo escuchando a las parejas, ¿no? Dejé a mi pareja porque estaba truncado, no estaba avanzando, ¿no? O sea, Ujú. y en realidad, ¿qué está buscando? El éxito, ¿no? Regresé con mi pareja porque me di cuenta de que mi éxito es en pareja, ¿no? Entonces, efectivamente, se tiene como dice Darío Strasberger, ¿no? O sea, este filósofo que veo, se pareciera como que al obtener el amor se tuviera un gran logro, ¿no? Como ganar el Ujú. mundial. Pues que sí, efectivamente, a veces el amor es eso.
para muchas personas sí se toma como una copa mundial, ¿no? Como un trofeo. Tener amor, un amor, es conseguir algo como en la humanidad, ¿no? En la humanidad de esa persona es algo muy importante y también es válido, ¿eh? También es válido buscar el amor por el simple hecho de buscar el amor. Para muchas personas, por eso me parece interesante esta temática de si estamos capacitados para amar, pues ya nos dimos cuenta que hasta ahorita las características que yo acabo de mencionar y que tú me ayudaste a retroalimentar son difíciles, ¿eh? No cualquiera las tiene. O sea, si hablaríamos de un Spider-Man, de un Superman, que tiene todas esas características para amar, y Y ya lo aquellos decía, que ¿no? El tío andan Ben, sufriendo de amor, ¿no? uh-huh, a una gran, no, a un gran poder, una gran responsabilidad. Y cómo no tener celos de alguien que tenga todas estas características, ¿no? Sería un gran prospecto para mucha gente, ¿no? Si tienes todas estas características, pues, todo el mundo te va a amar. Serías el equivalente al personaje del perfume, ¿no? Donde todos quieren ser Sí. tú, ¿no? Porque lograste tener ese aroma de todos, ¿no? Porque Ujú. eres un super genio y tienes esos aromas. Ya la manera en que consiguió el perfume, pues ya esa que vean la Sí, película, ¿no? Que no no, era tan el emocionante, ¿no? libro, mejor, ¿no? Aunque se lean el libro, bueno. Sí, Igual continuamos con estas características en los perú para ver no, si, pues, en algún modo somos capaces de tener algunas características de amar, ¿no? En ese aspecto viene la comprensión y la empatía, ¿no? Que hace rato mencionabas, ujú, hacia los sentimientos y necesidades del otro, que, repito, sigue siendo muy complejo, ¿no? Si a veces ni nos comprendemos a nosotros mismos y no somos empáticos con nosotros, no desarrollamos nuestra autoestima. Ahora, ¿cómo vamos a estar entendiendo al otro, ¿no? Con esos ujú. sentimientos y necesidades que a veces hasta decimos, ah, pues hay que lo haga, ¿no? Y en Sí, pareja ocurre mucho, ¿no? Yo mientras yo esté bien, el otro que desarrolle sus actividades. No sé si quieras mencionar algo, colega. sí, y mira, aquí algo bien interesante con esto, ¿no? Es que ahorita como que se me fue esta frase que mencionaste, pero por ejemplo, enfocándonos en la comprensión, ya lo retomé. Hay una pregunta que se hace cuando entro a estos foros con colegas, todo esto, y para entrar al debate, eh, que se menciona que si una persona no se ama, no es capaz de amar a alguien más. De hecho, ya lo tocamos en el tema, en algún otro podcast por ahí. Ajá. Eh, yo soy de la idea que sí, ajá. Y esto de la comprensión igual, no soy capaz de comprenderme cómo puedo comprender a alguien más. También soy de la idea de que sí se puede, a partir, como he comentado, ¿no? Mis fundamentos son psicoanalíticos y entonces en el psicoanálisis se maneja esa parte de cómo introyectar o proyectar o desplazar hacia el otro, ajá, o hacia el objeto, ajá, ya sea un objeto amado o no lo sea, pero tenemos esa capacidad. Entonces, hay veces que sucede esto, ¿no? De cómo, pero la gente viene con esa idea, pues es que, pues como no me amo, pues entonces no sé amar a los demás. No, hay veces que sí, ajá. De hecho, pueden a veces amar más a otro que a sí mismos, ¿no? Y siempre pongo el ejemplo de la mamá, ajá. La madre es capaz de amar y dar todo por su hijo sin siquiera poder amarse hacia ella misma, ¿no? Y lo mismo con comprender, son como que hacen ese escaneo del hijo y lo conocen de pies a cabeza, pero a veces no se conocen a sí mismas, ¿no? Y lo comento por este tema principalmente, el de la empatía ya lo platicamos, por eso como que me lo brinqué. Me voy a lo de esto de comprender, ¿no? En psicología se manejan muchos conceptos, por ejemplo, para lograr entender qué es lo que hace diferencia. No es lo mismo poner atención en algo, ajá, que concentrarme en algo, por ejemplo. Y para comprender a alguien no es nada más ponerle atención, ah, pues tiene estas necesidades, no. Tenemos que comprender a esa persona, es decir, concentrarnos en lo que verdaderamente necesita y tal vez cómo pudiéramos aportarle. No dárselo tampoco, ¿no? Ah, pues yo estoy aquí para resolverte todo. Decías, el Superman, aquí estoy para salvar al mundo. No, no, al contrario, más bien estamos para apoyarnos, ¿no? Uno al otro, que sería lo que ya hemos tocado anteriormente. Ujú. Bueno, ese era mi comentario al respecto, colega.
Claro, y ahorita que mencionaste lo de Superman me llamó mucho la atención, porque la verdad es que no necesariamente queremos ser expertos en estas características para amar, ¿no? Ujú, A veces, como lo decíamos con el ejemplo de Hitch, o sea, basta con gustarle a nuestra pareja, basta con tener ciertas características para que nuestra pareja ya nos entienda o se sienta correspondida emocionalmente, ¿no? Y a ujú, veces, siendo bien sinceros, a veces la pareja no es como que requiera que tengamos la comprensión al 100, ¿no? Con un 10% basta, ¿no? Con que tengamos pasión, pues ay, con un 30% que tenga de pasión, o sea, pareciera como que no es tan exigente el amor, ¿no? O sea, no se requiere estas características. Claro, en el camino a lo mejor vamos aprendiendo, ¿no? Y desarrollamos más unas que otras. Nada más ujú. que sí lo puse así como en este tenor, porque el ser humano como tal, pues lógicamente cuando está solo, ¿no? Es independiente, desarrolla otras características, ¿no? De Ujú. independencia, de individualidad. Y ahora cuando está en pareja, pues ahora desarrolla unas diferentes para poder encajar con su pareja, ¿no? A veces Sí, algunas de estas ni se tocan, ni se mencionan, ni se utilizan, ¿no? Porque al final de cuentas, a lo mejor también la pareja tiene pues esta falta, ¿no? O sea, esta falta de que no conoce esa característica. Y ahí es donde seguimos aprendiendo ante la vida. La vida a veces nos da escenarios en donde vemos eso, observamos eso en otros. Ajá, y decimos, ah, sí, caray, esta pareja que conozco, el amigo del trabajo, con su pareja es bien atento. Ah, yo quisiera hacer eso con mi pareja, entonces ya lo observé allá y ahora quiero aplicarlo aquí con mi pareja, porque se ve bonito cómo trata a su pareja. Y sí, entonces a veces seguimos y continuamos aprendiendo a lo largo de la vida y nuestras relaciones con amigos, con familia, nos dan más características todavía para poder brindarle a nuestra pareja. Y sí, sí, sí ocurre mucho que nos dice nuestra pareja, ¿no? ¿Y ahora tú qué traes, no? ¿Y ahora por qué eres así? ¿No? Bueno, pues ujú, aprendí algo nuevo, ¿no? Puede ser una película sí. o con una familia, ¿no? Te escucho, colega. Quisiera aplicarlo ahora, ¿no? Y resulta, no, pero a mí no me gusta eso, ¿no? Oh, bueno, ¿no? También. Pero bueno, mira, algo que comentaste ahorita que me lleva a un punto bien importante es no tratar de transmitir el mensaje a quienes nos hacen favor de vernos, que el amor es todo eso, ¿no? Ah, mira, el amor tiene que ver con respeto, con confianza, con libertad, con armonía, con plenitud, con proteger al otro, con tener compromiso, con darle sentido a mi vida y darle sentido a tu vida, tiene que ver con paciencia, con voluntad, con etcétera, ¿no? Y un montón de conceptos ahí, entonces si los tienes todos, entonces sí sabes amar. Ese no es el mensaje que queremos que dar, ¿no? Más bien, también tenemos que entender, una, que muchas de esas características ya las traemos, ajá, no es que cuando yo quiera amar a alguien, es como si cuando conozco a una persona que puede ser mi pareja, apenas voy a empezar a entender del amor. No, el amor ya lo tenemos desde pequeños, el que nos dan nuestros padres, el que nos dan nuestros hermanos, nuestros tíos, nuestros abuelos, o incluso en la escuela, la maestra, el maestro, el amigo, el compañero, ¿no? Ya lo vamos aprendiendo, no es una cuestión de que, mira, cuando quieras tener pareja vas a tener que aprender todo esto. No, en realidad mucho de ello ya lo tenemos, ajá. Otras veces no, como dices, hay gente que a lo mejor no lo pudo desarrollar por lo que haya sido, por su contexto, por su dinámica familiar disfuncional, no sé, ajá. A lo mejor aprendieron lo contrario, ¿no? A odiar, a agredir, a faltar al respeto. Pero ya es otro asunto, ¿no? Aquí estamos ahorita enfocados en el amor. Entonces, que no lo vean las personas así como que, ay, necesito todo eso para decir que sí sé amar. No, ya lo tenemos, ¿no? Mucho de ello ya lo traemos, ajá. Ya nada más hay que eh, utilizarlo con la persona que decimos amar. Ajá. ¿Por qué? Pues porque si soy una persona que sabe respetar a los demás, pues con mayor razón voy a respetar a mi pareja, a mis hijos, a mi familia, a mis seres queridos, ¿no? Luego pongo este ejemplo ahí medio de broma, ¿no? ¿Por qué en casa comes así con las manos y vas a un restaurante y con los cubiertos? Ah, pues para demostrar respeto, a veces dicen eso, ajá. Otras veces sí dicen
el punto clave. Ok, entonces entenderíamos que en otros lugares donde pues, ni te conocen quizá, un lugar ajeno, muestras respeto y en tu casa no. Y lo piensan. Ajá. Pero nada más es una pregunta de jiribilla, porque la realidad es que sabemos, no, pues es que en casa tenemos la libertad, tenemos la confianza, puedo comer con las manos, no pasa nada. Afuera hay que cubrir apariencias, ajá, y tener, pues Dios me sé comportar, ¿no? Ese punto, ajá. Pero bueno, podemos llevarlo hacia otros terrenos, colega, pero aquí me detengo. Este era el mensaje que quería dar a quienes Sí, nos sí. hacen favor de vernos. No es así, mira, si tú dices que amas es porque todo esto tienes que tener. No, en realidad no. Unas cosas tal vez sí, otras tal vez incluso no. Ajá. Hay unas sí Y sin muy, muy embargo, fundamentales. Ujú. y sin Sí, embargo, no estaría de más que algunas de estas las conocieran, o sí. todas las conocieran, y algunas de ellas las fueran desarrollando, ¿no? Porque mientras más características tengas, mejor persona eres con tu pareja. Entonces sí, sí de vez en cuando hay que agarrar estos conceptos e irlos entendiendo. A lo mejor uno cada mes o uno por año, ¿no? O sea, si se piensa estar toda la vida con alguien, pues uno por año estaría bien y desarrollarlo bien y Sí. hacerlo al 60%, al 80%, ¿no? Sería algo increíble y sería muy bonito. Y hacer notar algo. Todavía en nuestros tiempos, el amor es democrático y es al azar. Al azar. A Ajá. ver, Es un sí. azar tener un amor. Entonces, en estos tiempos todavía, como es al azar el amor se aprende en casa. Y como bien lo dijiste, una persona bien nutrida en casa, pues desde luego va a tener más características para amar a su pareja. Ajá, y desde luego, como bien también lo comentaste, hay personas que no tuvieron papás, que no tuvieron figuras significativas, figuras de apoyo emocional, y no saben amar porque nunca nadie les enseñó. Ujú. Las personas de la calle, yo atendí personas de la calle, y estas personas no tienen esas capacidades porque nunca las aprendieron, no tienen habilidades, pero saben amar, es lo más importante, saben amar, no saben cómo, pero les importan las personas a su alrededor. Ujú. Entonces, ir a terapia fue un buen primer paso para empezar a desarrollarlas. Entonces, esa parte es la que quería comentar, ¿no? Y continuó con estas Sí. características o habilidades a desarrollar, podría decirles, ¿no? Que sería, por ejemplo, también la flexibilidad y adaptabilidad en la relación, ¿no? Hay una Ujú. máxima de la terapia de pareja, no existen los siempre y los nunca. Ajá, o sea, es decir, no existen los determinismos. Ajá. Ni el Por eso es todo que ni hay que nada. ser flexibles, hay que ser flexibles Ujú. y adaptables en la relación. Ajá. Cuando nosotros decimos, es que mi pareja es bien seria, ya lo estamos determinando como el serio. Entonces, cuando nuestra pareja o cuando nosotros queramos ir a bailar, pues no vamos a elegir a nuestra pareja porque es bien seria. Nosotros le dimos un determinismo, nosotros lo enjaulamos en ese concepto de mi pareja es bien seria, entonces voy a tener que buscar a alguien para bailar porque él no baila o ella no baila. Ajá, Y hay entonces algo bien ahí están los importante ahí. determinismos. Te escucho. Sí. Fíjate que ahorita que mencionas ese punto precisamente es un punto en el que mucha gente interpreta otra cosa. Ajá. Qué bueno fuera que lo interprete como, o bueno, digamos, de los males el menor, ¿no? Que lo interprete como que es una persona muy seria. Pero normalmente, no sé si te pasa, creo lo has observado en otras personas, como cuando una persona es seria, la interpretan como que está molesta, o está enojada, o está preocupada, ¿no? No como seria, como te digo, en el mal, el menor, pues qué bueno que se dan cuenta que es serio, ajá, pero no, normalmente se le interpreta como una persona que está molesta o que está enojada, ajá, entonces cuando se hace ver esa parte, no es que no es una persona enojada o molesta, ajá, más bien es una persona seria, ajá, pues sí, pero pues se ve como enojado. En mi mente yo veo a esa persona enojada, no la veo como una persona seria. Y ese tipo de situaciones se manejan mucho en la programación neurolingüística porque es importante el lenguaje que utilizamos, porque es el que nosotros asumimos en nuestra mente. Ajá. Si yo digo que esa persona la veo seria, pero para mí pues se ve como enojada, en mi mente ya lo estoy manejando como una persona molesta, una persona enojada.
no como una persona seria. Una persona seria podría yo interpretarlo en mi mente como una persona que igual y no sabe, no quiere comunicarse en ese momento, una persona que guarda silencio y ya, ¿no? Punto. ¿No? Por eso ahorita quería Bien, comentar esta parte. claro, y hay otros términos más fuertes, ¿no? O sea, yo dije, ahorita dije serio, pero Sí, a veces, no, es que mi pareja es bien tonta, ¿no? Y ya sí, empezamos a humillar y desde la palabra, ¿no? Entonces, bien lo agredir, dijiste desde la programación neurolingüística también, y es algo que se trata mucho en terapia de pareja, es no decir apodos, ¿no? O sea, literalmente no decirle a la pareja gordito, gordita, gorda, gordo, flaco, aunque a veces son como maneras de hacer, según ellos, de decir un cariño, pero es bien diferente de decir un cariño de sotaco, ¿no? Con una cosa sí, que parece grosera, ¿no? sí, Y que sí, sí. impacta, a decirle cariño, ¿no? Ujú. Cariñito, ¿no? Sí, Que a veces los diminutivos se trata de evitar los diminutivos porque chiquito, cariñito, te hace ver pues chiquito, así pequeñito, te empequeñece, te cosifica muchas veces. ujú, Y a veces nosotros conocemos, todos conocemos a alguien que le dicen por su diminutivo. Cuando le preguntas a esa persona por qué le dicen así, y dice, pues no sé, seguramente porque me quieren mucho, me respetan mucho. No, o sea, porque lo han visto y lo han minimizado y casi no le quieren dar oportunidad de nada a esa persona que minimizaron, ¿no? No se le da la opinión, no se le pide punto de vista, entonces por eso se le minimiza. Entonces en la pareja ocurre eso, se le está empequeñeciendo para que no tenga opinión. Entonces, mucho cuidado con la manera en que apodamos, ¿no? A nuestra sí, pareja, o en su defecto, pues mejor decirle por su nombre, ¿no? Eh, una característica sería mejor decirle por su nombre y así se le nombra completamente, se le personaliza, ajá, se le hace persona, ¿no? Se le humaniza, ¿no? sí, Entonces nada más cuidado con esa parte, colega. No sé si quieras aquí mencionar algo. sí, sí, que también está el otro, digamos, la otra perspectiva, ¿no? Que sí efectivamente hay quien lo utiliza como manera de cariño y la otra persona lo interpreta así, ¿no? Ah, pues me dicen chiquito, no porque me empequeñezcan o me vean menos, no, sino porque es una forma de pues demostrar su cariño, ¿no? Con una palabra así, y la otra persona no tiene conflicto. Por ejemplo, incluso hay veces que les gusta eso, pero entramos a otro terreno, en el psicoanálisis, ¿no? Estamos tratando de hacer la compensación del objeto, del sujeto perdido en su infancia, ¿no? Por ejemplo, el niño que le gustaba que la mamá le dijera chiquito, pues después le gusta que la pareja le diga chiquito, ¿no? Pero ahí hay una situación ya que ahorita no es momento para ahondar en esas profundidades del psicoanálisis, ¿no? Pero están esas dos partes, como dices, tener cuidado porque hay gente muy hábil, ¿ah? Que sí sabe qué palabras utilizar que aparentemente son por cariño, pero la verdad es que no. Y como dices, hay de repente palabras que en serio, uno se lo pregunta, ¿no? No le dices, ¿en serio te la crees? No, uno no es así con los pacientes, pero sí lo detectas, ah, caray, como que estoy utilizando ahí un adjetivo calificativo, pues agresivo, ¿no? Y tú crees que es por cariño. Ya cuando empiezas a ver la dinámica, la relación que hay, dices, no, pues no lo dice por cariño, lo dice para hundirte más. Pero bueno, son cuestiones Mm, que, como dice, hay que tener ahí, estar atentos a eso, ¿no? muy bien. Otra característica a tomar en cuenta en temas del amor sería la capacidad de reír y de disfrutar juntos, ¿no? O el sentido del humor, que al Sí, final de cuentas es una manera de recreación, ¿no? De conocer a la pareja, no estar serios todo el tiempo, sino efectivamente tener momentos de humor, de risa. La risa en conjunto es increíble, ¿no? Todo lo que abre, ¿no? Todo lo que despierta una sonrisa, ¿no? Eso sería lo importante y te sientes en plenitud muchas veces cuando tienes esta capacidad de sonreír, ¿no? Y a veces hay que ser más atentos, ¿no? sí, Con este tipo
de características, porque yo recuerdo mucho que mi pareja me decía mucho al principio, ¿no? Es que casi no te ríes, ¿no? Y yo me reía mucho, o sea, con ella tal vez se sentía esa felicidad, ¿no? Y me reía mucho. Pero más bien yo sentía que no estaba atenta cuando me reía, porque yo sí sonreía mucho. Ya con el tiempo pues nos conocemos más y efectivamente reímos todo el tiempo, nada más que a lo mejor cuando ella quisiera que yo ría, a lo mejor no lo hago, ¿no? A lo mejor es diferente, su percepción ocurre en otro momento, ¿no? No cuando estoy riendo. También está, la otra sería la capacidad de resolver conflictos de manera saludable y constructiva, ¿no? O sea, un adulto, ¿no? Un adulto responsable generalmente tiene que tener esta capacidad de resolución de conflictos, ¿no? Ujú. De determinar hacia dónde ir, porque al final de cuentas es el adulto responsable, ¿no? Muchas veces responsable de su pareja, muchas veces responsable de sus hijos. Entonces se espera que sepa resolver cosas, ¿no? Hasta el meme, ¿no? El meme actual dice que una pareja que resuelva, ¿no? Pero se refiere a eso, a tener una Ujú. responsabilidad, un compromiso, la pareja, ¿no? Y que pague, desde luego. Ujú. Está también el tema de la independencia, mantener independencia e individualidad dentro de la relación, ¿no? Que siempre yo les hago notar que estén parados sobre su propio eje y tener esta individualidad, independencia, seguir siendo ellos mismos a pesar de nosotros, ¿no? O sea, no necesariamente despersonalizarse o disociarse, como decimos en psicología, porque disociarse sería no entender qué estamos viviendo, no saber hacia dónde vamos, haber perdido el sentido de vida y haber perdido otras tantas cosas que no nos hacen entender el aquí y el ahora, ¿no? Sino que parece como que estamos viendo en el pasado o en el futuro, pero no en el presente. Entonces es importante tener esta independencia e individualidad dentro de la relación, ¿no? Y Sí, por ahí también está bueno, el crecimiento aquí, conjunto. ah, Ajá. sí, Oye, sí, te iba a decir, colega, si quieres sigues comentando, nada más que tengo que hacer la parada técnica y, ok, y regreso, sí, ¿no? sí, Ok, adelante. por Pues favor. sí, comento sobre esta parte última. Aquí es importante entender esta situación de independencia. ¿Por qué? Porque de repente es difícil distinguir entre si soy una persona independiente o soy una persona que ya estoy viendo por mis intereses propios sin contemplar a mi pareja. ¿Ah? Entonces, esa parte es interesante ahí de saberla definir. O la otra, que nos vamos a la relación, decimos, patológica, no es sana, de la relación dependencia-codependencia. Ajá. Aquí en esta parte es importante entender cómo es una relación así, dependencia-codependencia. Es decir, hay una persona, la dependiente, que cree necesitar de la otra. Ajá. La palabra clave es cree, ajá, porque no necesariamente es así. A menos que hablemos de una situación ya donde hay situaciones quizá de una enfermedad, ¿no? Entonces, pues sí, dependo de alguien más, ajá. O por ejemplo, el niño pues depende de sus padres, pero son etapas o situaciones o contextos muy diferentes, ajá, que cuando estamos en igualdad de circunstancias, yo dependa de la otra persona, ajá. Entonces hay que saber entender esa parte, cómo poder diferenciar entre, a ver, dependo de esta persona o más bien sé que forma parte de mi vida y podemos hacer cosas juntos, ajá, es distinto. Y la otra persona, la codependiente. La persona codependiente es la que cree que le necesitan. Ajá. Yo estoy aquí porque me necesitas. Ajá. Entonces, esa situación es bien importante trabajarla en una relación de pareja o, por ejemplo, cuando llegan a psicoterapia, a lo que es la sesión, la terapia de pareja, hay que ir definiendo todo esto, ¿no? A ver si hay una relación dependencia, codependencia, es decir, tú estás ahí porque necesitas de esta persona y esta persona está ahí porque cree que le necesitas, ajá. Entonces, todo ese tipo de cuestiones hay que irlas afrontando, hay que irlas aclarando. ¿Por qué? Pues porque así sabemos que hay una relación sana, ¿ah? Cuando quitamos esa parte de la dependencia, de la codependencia o de que yo, como sé que estoy en una relación de pareja, pero soy un individuo, pues me dirijo hacia mis objetivos, hacia mis metas, mis planes los llevo a cabo, pero entonces dices, bueno, ¿en qué momento consideras a tu pareja como parte de ese estilo de vida, ¿no? Entonces ya no estamos viendo otro asunto, ¿no? Ya no es una cuestión de, dentro de mi relación de pareja también tengo
situaciones independientes o situaciones personales, no, más bien ya lo estoy llevando todo a mi terreno personal y donde quedó mi pareja. Ujú. Adelante, colega, Pero, ibas sí, a y tratar vuelve otro esta punto. parte, ¿no? Vuelve esa parte Sí, de la superioridad, inferioridad, que a lo mejor aquí es menos detectable, pues, ¿no? Porque a final de cuentas, se pixelea un poco, ¿verdad? Es un poco menos sí, detectable, porque acá hay una cuestión de ir hacia mis objetivos, ¿no? Los objetivos de la pareja dominante. Y entonces ahí de repente no se da cuenta uno. Yo lo he escuchado mucho por el lado de voy a hacer mis objetivos mientras la otra persona aprende o conoce los suyos. Ajá, porque muchas ajá, veces, y esto es muy cierto, la otra persona no sabe hacia dónde ir. Entonces sí, ahí de repente hay que ir hacia algún lado, ¿no? O sea, en realidad no se puede detener tampoco la relación. sí, Entonces ahí sí yo como que de repente valoro cuando escucho eso, que las personas no necesariamente estén en el mismo nivel intelectual, cognitivo, de acción, etcétera. Eh, Muchas veces estamos desfasados en las parejas, ¿eh? O sea, algunos tienen ciertas características arriba del otro, otras arriba del otro, no necesariamente intelectualmente, ¿no? O ujú, sea, también sí, se puede decir que la mujer generalmente tiene muchas características encima de nosotros con respecto al autocuidado en casa, ¿no? O sea, comer, ¿no? O sea, la pareja, la mujer, generalmente sabe hacer de comer, el hombre no, ¿no? Y es bien evidente cuando el hombre no sabe hacer ni un huevo, ¿no? Entonces, uno necesita del otro necesariamente, ¿no? Pero así como esas, hay unas muy evidentes que es el buscar un objetivo de vida. Y a veces el hombre lo tiene muy claro, necesita hacer dinero para mantener una pareja. Y a veces la mujer también todavía no lo tiene claro, porque muchas veces no sabe si tiene que trabajar o si se va a dedicar a los hijos. Y esto de repente es lo que rompe hacia un lado, hacia otro la relación. Yo ujú, trabajo mientras tú cuidas a los hijos, es un acuerdo que suelen hacer las parejas, pero entonces mientras la pareja entiende que aparte de cuidar a los hijos también quiere estudiar o también quiere trabajar, ahí es donde empiezan a tratarse esos temas. Antes no, porque no se sabía qué se quería hacer, ¿no? Nada más ahí sí, a lo mejor agregaría eso, ¿no? Y que viene de la mano del siguiente concepto, ¿no? Que es el crecimiento conjunto, que es crecer y evolucionar juntos apoyándose mutuamente, ¿no? Y que a final de ujú. cuentas creo que esto es algo que se busca pues en cualquier parte, hasta yo creo que en cualquier organización se busca eso, ¿no? Un crecimiento conjunto, pero qué mejor en la pareja, ¿no? Que quisieras mencionar ahí algo, colega. Sí, mira, yo creo que esto lo tenemos que entender a partir de que una pareja tarde o temprano debe afrontar esta situación, que ojalá y fuera más temprano que tarde, ¿no? Que es un encuentro, ajá, a lo mejor si nos vamos a conceptos más amplios, es un encuentro cultural, ajá, es decir, una persona tiene su forma de ser, la otra persona tiene su forma de ser, ajá, personalidades distintas, a veces creemos que, ay, somos iguales y todo eso, pero ya en la relación ya más íntima, ajá, ya el compartir día con día, pues se va dando uno cuenta que no eran tan iguales, ¿no? Que hay diferencias, pero son las que tienen que saber, pues si no superar por completo, por lo menos aprender a sobrellevar, porque si no podemos caer en esta situación de quién va a cambiar, ¿no? Para que los dos sean iguales, ajá. No, hay puntos medios, ¿sí? Donde pues ni tú ni yo, ajá, más bien podemos llegar a un punto medio, ajá. Esa es la parte que yo quería comentar, porque viene mucho, pues cada quien, ¿no? Digamos, en la psicología social se maneja mucho lo que es el aprendizaje vicario, ¿no? ¿Qué es esto? Pues que vamos a ir aprendiendo de lo que vemos, de lo que vivimos, ajá, y vamos aprendiendo de nuestra familia, de nuestro entorno, y la otra persona igual, de su familia, de su entorno. Entonces, tarde o temprano se encuentran estas dos personas, son diferentes en muchas cosas. En otras igual y sí son compatibles, pero no es posible que en todo, ajá. Y si fuera en todo, por ahí dicen, ¿no? Que incluso sería algo muy monótono, ¿no? Repetitivo, nada más me estoy viendo pero en mujer, ¿no? O me estoy viendo pero en hombre, casi, casi. Ajá. ¿Quién sabe? Ahí sí no podríamos, a lo mejor ahí suponer cosas, ¿no? Pero lo que sí es que cuando se hace algo repetitivo, sí cae en la monotonía, eso sí lo sabemos, ajá. Entonces,
quién sabe cómo sería una pareja así que todo lo comparten, trabajan en el mismo lugar, y no sé, ese tipo de situaciones. O lo que mencionas, colega, esa parte de podemos llegar a un acuerdo, yo me voy a trabajar, tú cuidas a los hijos, ya estamos en otras épocas, ¿no? Donde ya se está modificando eso, ¿no? Mejor los dos trabajamos y los dos cuidamos a los hijos, ajá. Hay a Claro. quienes no les parece, hay a quienes sí les parece, ajá. Pero Y bueno, es hay lo que, que quería hay que comentar entender ahorita. una cuestión, ¿no? Hay que entender que crecimiento siempre hay. Todo el tiempo Sí, hay crecimiento. Todo el tiempo hay evolución. La cuestión a cambio. veces Ujú, es aprender a resignificar, aprender a darle importancia a los crecimientos que estamos teniendo. Ajá. ujú, Yo escucho mucho a las parejas, mujeres generalmente, decir que es que ellos están estancados en casa, ¿no? Ellas se sienten estancadas en casa, pero adentro hay un proceso de socialización muy importante que le está dando personalidad a la familia. Ajá, estas sí, constantes visitas a la familia, a la suegra, o estas visitas con la mamá o con las tías, esta socialización que se hace, ¿no? Donde ya casi casi le dan la agenda al esposo, ¿sabes qué? El fin de semana tenemos fiesta, ¿no? El ujú, siguiente tenemos un bautizo, el siguiente tenemos, y ya le hacen la agenda al esposo, ¿no? De que se la pasa trabajando, pero que van a esas fiestas, a esas reuniones familiares, y este proceso de socialización hace que la pareja se sienta más consolidada, más compenetrada. Entonces, más bien yo considero que muchas veces no se le da visibilidad a esa característica de socialización de la esposa ujú. dentro de la familia. Nada más que hay que hacerlo notar. Es muy importante esa socialización, pero a veces se minimiza porque no genera dinero o se minimiza porque pues son actividades rutinarias, como bien lo dices, ¿no? O hacer la No comida se pareciera valora. no ser tan importante, no se valora, no se paga, por ejemplo. Y Sí, entonces el cuidado de los hijos es muy importante. Se puede decir que la mujer es la que educa a los hijos, ¿no? Y de muchas maneras lo hace muy bien porque tenemos ahí a los hijos no desafiando las normas sociales, ¿no? Sino ujú, siguiéndolas más bien. Entonces, esa es la parte que no se, que debemos de entender, que ese crecimiento conjunto ocurre de muchas maneras, no es nada más el dinero. Por eso cuando hace rato le decía que una pareja cree que ya creció y ahora trabaja y gana muy bien y ahora quiere dejar a su pareja, pues es también hacerle conciencia de que esa pareja lo acompañó y lo hizo crecer como persona, sí, ¿no? No fue solo yo solito creciendo, sino que una pareja estuvo al lado ayudándole a las otras cosas que también tenía que hacer, ¿no? así es. Y es la reflexión que nos toca hacer en terapia de pareja muchas veces para que se vea todo aquello que ha hecho la pareja por la relación, ¿no? Para que Que no se quedó esta ahí persona, estática. sí, Ujú, para que esta otra persona pueda desempeñarse acá, ajá. Porque, por ujú, ejemplo, si hay hijos y la mamá, la mujer es la que se queda a cuidarlos, pues es una labor igual de importante e incluso yo me atrevo a decir más importante que la que el hombre pueda hacer en su trabajo, ajá. Obviamente entendiendo que este trabajo pues va a llevar un soporte económico a casa, ajá. Pero aún así, sí, hay que entender esto, pero también el problema está que se dice luego, como decimos comúnmente, de dientes para afuera, ¿no? De que es que la labor en el hogar es muy importante. Pues sí, es quizá la más importante de todas, pero no se le valora ni se le reconoce. Entonces, pues, ¿de qué estamos hablando? ¿No? Es la más importante, pero es a la que menos importancia le doy, como que ya no checa, ¿no? Así como que a ver, eso no es, ajá. Sin embargo, con las actitudes, con los comentarios, etcétera, pues se le va desvalorizando algo que incluso la misma mujer ahora lo está desvalorizando. Esa es, digamos, la otra parte, ajá. No la mujer en general, ajá. Entiéndase que hay ahora corrientes feministas que llevan un buen cauce, otras que a mi forma de ver se están separando de lo que tendría que ser el feminismo, ¿no? Que es lograr, pues equiparar situaciones, ¿no? Porque ahora son más las mujeres las que están diciendo, ajá, que es que el ser ama de casa y están desvalorizando a otras mujeres, ajá, y ni cuenta se dan, o si se dan cuenta, pues les importa poco o nada, ajá, que están desvalorizando a su propio género, ajá, es que eso no, es estar ahí,
detenido, no es madurar, eso no da crecimiento, lo da y lo da mucho. Ajá. De hecho, es una labor la más loable que pueda haber, ¿no? Quedarme en casa educando a mis hijos, dándoles amor, dándoles atención, dándoles educación. Pero ahora las mujeres son las que se están encargando, ya ni siquiera el hombre machista, ¿no? No, ya es la mujer feminista la que dice que eso, pues no es tan válido, ¿ah? Por eso ahora quiero salir adelante. Esta parte se entiende, que quieran desarrollarse en el trabajo, excelente, adelante, pero que lo hagan sin atacar a las que deciden quedarse en casa, haciendo una labor tal vez la más importante. Siempre vamos a entender desde el aspecto social que la familia es el núcleo, es la célula, es la base de la sociedad. ¿Y quién está a cargo de la familia? Normalmente lo hace la mujer, en muchos sentidos. El hombre trabaja, aporta economía, ok, pero el hombre también tiene que hacer más que eso, ¿no? Porque esto que comentabas de que llega el fin de semana y pues hay que convivir, hay que salir esto, luego "No, estoy bien cansado, trabajé de lunes a viernes y pues quiero descansar. Ah, caray, pues yo también trabajé de lunes a viernes, pero mi forma de descanso a lo mejor es o de apertura, pues, salir de aquí de casa, ajá. Trae problemas ahí, ¿no? Pero bueno, son Sí. otros temas que igual y tendríamos que puntualizar y nos extenderíamos más, colega, Y, pero y, sí, sí es y por importante esto eso, que mencionas. por eso le llamo sofisticarnos, ajá, porque al final de cuentas es crecer en cuanto a tolerancia, entender al otro, ¿no? Y todo esto Ujú, que hemos hablado es siempre entender a un otro, ajá, y darle valor a lo que hace el otro. ujú. Por ahí también otro tema muy importante sería el amor y aceptación incondicional del otro, sin juzgar ni criticar. Algo tan difícil y tan importante, ¿no? Se dice que el amor incondicional es como ese amor de mamá, ¿no? Que nos dice que somos guapos a pesar de no estar tan guapos y nos ama aunque lleguemos o no lleguemos a la cita, ¿no? O sea, al final de cuentas de todos modos nos va a seguir amando. Entonces, Sí, cuando se llega a una relación de pareja, se pretende que la pareja nos ame de manera incondicional. Y eso es pues un caso casi difícil o imposible, ¿no? Porque a final de sí, cuentas la mamá nos ha tenido toda la vida y la pareja apenas nos conoce. Entonces desarrollar, si nos vamos a las características que estamos diciendo, desarrollar esa característica con la pareja, pues es una labor que va a durar muchos años, ¿no? Para que esto ocurra, si es que ocurre. Y en su defecto, pues también tendrá que ser muy sofisticada la manera en que se ama, porque a final de cuentas, pues en el camino pueden ocurrir muchas desavenencias, ¿no? No sé sí. si respecto a esto quieras mencionar algo, colega. Sí, porque mira, es imposible para mí. Ajá, ese amor incondicional es, pues no, se me hace muy difícil creer que pueda haber algo así, ¿no? ¿Por qué? Pues porque un amor incondicional, tendría que complementarse con otro amor incondicional, ¿no? O sea, yo amo incondicionalmente a alguien que no ama, incondicionalmente, va a ser un conflicto todos los días, ¿no? Entonces, si yo soy una persona que está dispuesta a amar incondicionalmente, pues en teoría parecería que también pido eso, una persona que me ame incondicionalmente. Ahí caeríamos en un ideal en el que, bueno, son personas que pues prácticamente se ven perfectas una a la otra, o si no tengo esa capacidad de ver perfecta a la otra persona que tengo enfrente, entonces tengo la capacidad de aguantarme sus situaciones porque soy incondicional hacia esta persona, ¿no? Entonces, como amo incondicionalmente, por ahí hasta hay un libro, ¿no? Que dice, se llama Las mujeres que aman demasiado, ¿no? Que va a este punto, ¿no? Que pareciera que aman incondicionalmente, pues quizás sí pueda verlo en el sentido de que amo incondicionalmente a alguien más, pero en automático, pues me dejaría de amar, ¿no? Si entramos a ese terreno tan filosófico, tan complicado, ¿no? Pero pues digamos que lo ideal es que haya equidad, ajá, que haya acuerdos, que haya comunicación y todo esto. Un amor incondicional, como dices, el de la madre hacia el hijo, puede ser lo más próximo, ¿no? A creer que hay un amor incondicional. Sin embargo, la madre también llega a cansarse de algunos aspectos del hijo, ajá, entonces ya no sería incondicional. Ahora, si lo llevamos al terreno a lo mejor más real, sería que a pesar de que tienes esto y esto, te voy a seguir amando, ajá,
pero no me gustan, te lo aclaro. Ajá, vamos a ponerlo en ese sentido, ¿no? De un amor incondicional, a lo mejor más ubicado en la realidad. Yo lo vería de esta forma, pues te sigo amando a pesar de esto y esto que no me agrada. Ojalá y lo puedas cambiar incluso, ¿no? Sí, entendiendo que hay situaciones que pues cada uno entenderá, ¿no? Aunque no me guste tu música, pues te sigo amando, ¿no? Pero cambia tu estilo de música para amarte más, ¿no? Casi, casi no, pues no, obviamente no. Ajá. Hasta aquí mi comentario. Claro. Y otra característica podría ir de la mano de esta sería la lealtad y compromiso con la relación y con el otro, ¿no? Y esto que Sí. decías pudiera parecerse a esa lealtad que dices, o sea, Ujú, yo te sigo amando a pesar de que no te guste, ¿no? Esta música, ¿no? ujú, Te sigo amando aunque hagas cosas que no me gustan, pero te soy ujú. leal al amor que nos decimos tener, ¿no? Porque la lealtad pues requiere eso, ¿no? Alguien que esté cercano y que no rompa los compromisos efectivamente, sino que continúe haciendo las labores diarias, ¿no? Cotidianas. Se requiere algo de cotidianidad en el amor Ah, para sí. parecerse a una relación de pareja, ¿no? Ya decíamos la Sí, otra vez, igual, un 80% de paja y un 20% de metacomunicación, ¿no? ujú. Que hay que entender esta parte, ¿no? Que cuando hablamos ahorita de lealtad o de amor incondicional, todo esto, es muy diferente decir te amo aunque hagas esto que no me gusta, a decir te amo aunque hagas esto que me daña. Ajá. Ahí sí hay que diferenciar, ¿no? Porque una cosa es que algo no me guste, por ejemplo, pues no me gusta tu música, ajá, a que diga, "Ay, me daña tu música". No, pues no, ajá, no podemos llegar a ese extremo. Que no, en realidad, pues, a menos que la tenga todo el día, a todo volumen, pues sí me va a dañar todos los sentidos, ¿no? Pero bueno, eso es, hay que saber diferenciar, ¿no? Cuando se trabaja en la relación de pareja, ya sea en el aspecto diario, en el aspecto cotidiano de las personas o en terapia, es ese punto que hay que saber diferenciar. A ver, hace cosas que no te gustan. ¿Por qué no te gustan? ¿Por qué te incomodan? ¿Porque te traen a recuerdos o te llevan a una situación del pasado? ¿O porque simplemente no quiero ser tolerante? Ajá. O está haciendo cosas que no es que no te gusten nada más porque sí o porque genera ahí una inconformidad ya, sino porque te están dañando. Eso es bien importante aquí diferenciar, ¿no, colega? Hasta aquí mi Claro. comentario. Bien, voy a mencionar dos en conjunto, que serían la integridad y autenticidad en la relación, y también el crecimiento o el compromiso con el crecimiento personal y conjunto, ¿no? Y en cuestión de Ujú, integridad, efectivamente lo decías, o sea, es- soy leal a ti, pero no voy a hacer cosas que le falten a la moral, ¿no? ujú. En su defecto también voy a estar comprometido con tu crecimiento personal y conjunto, pero oye, si te metes a cosas ilícitas, pues ya no voy a estar tan comprometido con eso, No, ¿no? Entonces, ahí es como diferenciar, ¿no? La moralidad creo que sería la guía, ¿no? No sé si aquí quieras mencionar algo, colega. Pues sí, comparto eso totalmente, ¿no? Lo que es la parte moral, diríamos en el psicoanálisis, esa parte de nuestra mente llamada el super yo, ajá, que nos guía a la moral, a los límites, a las reglas, a la ética, ajá. Todo eso pues también tendría que ser parte de una persona, no nada más en una relación de pareja, sino en todo sentido, ajá, sin extralimitar, ¿no? Mencionábamos también esa parte de ser flexibles, ¿no? No podemos así todo moral, incluso hasta, pues quizá en este mundo ni se pueda algo así, ¿no? Pero sí apegarnos lo más que se pueda, principalmente para no dañar a otras personas, ¿no? Hay que entender eso, ¿no? Reglas, límites, norma, moral, ética, tienen que ver con esta situación que a lo mejor mm, Benito Juárez, ¿no? Lo englobó ahí, ¿no? En esta frase tan célebre, ¿no? Que decía que entre los individuos como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz, ¿no? Así como que ahí Claro. lo resumió. Entonces hay que tener en cuenta que es para eso, ¿no? Todo esto es para poder funcionar con los demás en una sociedad, con una pareja, con los hijos, con los compañeros de trabajo, etcétera, ¿no? Menciono dos más, que ya con esas terminamos. Sí, Sería la gratitud, que me parece muy importante, que es gratitud y aprecio por el otro y por la relación, sí. que son parte del respeto hacia la pareja, ¿no? Entonces,
agradecer efectivamente los roles, las cosas que ha hecho la pareja por continuar evolucionando juntos, ¿no? Esta por un lado, y la última que sería la vulnerabilidad y apertura emocional con el otro, que ahí yo lo entiendo más bien como esa parte de poder ser vulnerable a veces con la pareja, ¿no? Que a final de Ujú, cuentas no necesariamente siempre tenemos que estar arriba, sino que a veces también podemos tener esa parte de mostrarnos cuál humanos somos, ¿no? Que a ujú. veces tenemos equivocaciones, ¿no? Que a veces podemos tomar caminos que no sabíamos que eran malos, pero que después también tenemos la capacidad de decir, sabes que yo ya no le sigo, ¿no? O sea, yo ya me regreso porque me importa más mi familia, yo prefiero irme hacia el lado correcto, ¿no? Y en ese aspecto, pues sería apertura emocional con el otro, pues se refiere a eso, ¿no? A abrirnos emocionalmente con nuestra pareja, que ahí trastocamos la intimidad, pero a final de cuentas también es necesario, ¿no? Ujú. En ese nosotros también es necesario que se nos conozca tal humanos como somos, lo vuelvo a mencionar, ¿no? No sé si hasta aquí quieras mencionar algo para ya también ir cerrando, colega, que nos extendimos, pero Sí, sí tocamos los 20 puntos y las 20 Ávila. características que de la persona, si tiene esa capacidad para amar, ¿no? Te escucho, colega. Pues en general sí, sí Ujú. tenemos la capacidad y lo hacemos, ajá, no nada más es que tengamos la capacidad, lo hacemos. Ya a lo mejor en cierto tipo de relaciones quizá no, ajá, pero en otras lo hemos hecho o lo haremos, ¿no? Ya con este último punto, la gratitud, algo importante, ¿ah? Porque nos genera bienestar a nosotros y le genera bienestar a alguien más porque le estamos reconociendo esa parte, ¿no? Estamos valorando, eso tiene que ver con el efecto de la gratitud hacia las demás personas, que le reconocemos y le valoramos eso, ¿no? Ese gracias no es una situación que ahora manejan lamentablemente de forma negativa, ¿no? Como una persona que agradece todo, es una persona servil, una persona sumisa y entonces tengo que mostrarme fuerte, ¿no? No, eso nada que ver. Ajá, entonces hay que tener cuidado con eso. Una persona que sabe agradecer es una persona que sabe valorar y valorarse, que sabe sentirse bien con lo que otra persona le está proporcionando, ¿no? Y se lo sabe reconocer a alguien más y ese alguien más seguramente, aunque se oiga medio raro, va a agradecer que le agradezcamos, ¿no? Casi, casi. Ajá. Es decir, un valor mutuo. Ajá. Con esto cerraría yo entendiendo Sí, que pues en toda relación va a haber problemas, hay que saberlos afrontar, ¿no? Esa es la situación, no es que no haya, los va a haber, pero hay que saber cómo afrontarlos y todas estas características que ahorita nos pusimos a analizar de lo que tú investigaste, colega, pues tienen que ver para poder superar todo esto y verdaderamente continuar con una relación de pareja. Y en claro, colega. cualquier Yo nada más relación. ahí Sí. menciono, ¿no? Una frase de Lao Tse que menciona el agradecimiento es la memoria del corazón, refiriéndose a Ah, la gratitud, y que retoma mucho Franco Escamilla con respecto a su padrino, ¿no? Que es el perro Guarumo, donde menciona que alguna vez le fue a dar un concierto a su bar de este señor, ujú. en realidad no se llama Perro Guarumo, pero no me acuerdo de su nombre, donde le fue a dar un concierto y le dijo, ¿sabes qué? Yo nada más te voy a cobrar 5,000 pesos, o sea, nada más para darle a mis músicos, pero pues digamos que tú llena el lugar y eso sería tuyo, ¿no? O sea, sabiendo que pues, Ujú. Franco Escamilla pues llena cualquier lugar y que le estaba agradeciendo en realidad por haberlo dado a conocer, ¿no? En ese aspecto, pues sería nada más eso, colega. Y de mi parte sería todo también. Yo les recuerdo, yo soy Sicomar Susano. Este fue el podcast Perspectiva Psicológica. Estamos hablando del amor y de la autoestima. Y pues nada menos recordarles a las personas que nos sigan dando like, que sigan compartiendo y que lo sigan viendo esto a través de Sicomar Susano en YouTube. Los cortes que está haciendo aquí mi colega, muy importantes. Los pedacitos que estamos ahí, que estás cortando, me parecen muy interesantes. Los vuelvo a ver todos. Siempre lo Ujú. estoy ahí repitiendo, porque me parece muy interesante retomar las cosas importantes y ahí subirlas, ¿no? Entonces Sí, vean esto, compartan, denle like y pues agradecerte, colega, igual si gustas mencionar tus redes sociales para que te sigan las personas. claro, con gusto. Pues yo estoy en mis redes sociales como Psicología del Alma. Estamos en Facebook, en YouTube, en Instagram, en TikTok, por ahí andamos, ¿no? Subimos algunos cortos en estas plataformas que solo permiten subir pequeños extractos, pero
los videos completos pues se pueden ver tanto en YouTube como en Facebook, ¿no? En tus redes sociales o incluso el original que está aquí en tu Instagram, colega. Pues ahí estamos y ya de manera directa con un servidor pueden contactarme a mi WhatsApp en el 55 14 93 95 80. Con todo gusto les atiendo. Israel Galicia, psicólogo y tanatólogo clínico. Es todo de mi parte, colega, un gusto como siempre y muchas gracias a quienes nos ven. Sugerirles esa parte que nos puede ayudar mucho, ¿no? Que es el like, que es compartir, que es comentar y pues el agradecimiento por vernos. Nos vemos en la siguiente, colega. Hasta luego. Hasta luego.